Bienvenidos y bienvenidas a The Conscious Hotel Lab, el videopodcast donde cada semana nos sumergimos en historias personales, aprendizajes y desafíos de algunas de las voces líderes del sector. Aquí descubriréis lo que mueve a quienes están transformando la industria desde dentro. Si queréis escuchar nuevas perspectivas, conectar con referentes y ser parte del cambio, esto es muy importante, únete a nuestro equipo y prepárate para escuchar un nuevo y primer episodio de The Conscious Hotel Lab. Así que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Jaime Chicheri. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Dani, no puedo estar mejor aquí con mi currita, que no va a ser la entrevistada, aquí con una silla vacía que en breve va a ocupar Juan Ayala, que está ahí entre bambalinas, y muy contento, tío, disfrutando mucho de la vida, como siempre. Ayer fue precioso el Global Revenue Forum, me regalaron, sabes que además tú también la recibiste. Que en todos los eventos te regalan bolis y te regalan cosas, ¿no? Y te regalan libretas como estas. Pero estas libretas son un poquito especiales. Esta es la que me ha regalado Tony Mascaró, que pone ideas made wow, ¿no? Not now, no, wow, ¿no? Y luego esta es la libreta que nos regalaron desde Dataria, que además te la serigrafían con tu nombre, ¿no? Pero yo fui más allá y pedí una cosa muy rara. A Tony Mascaró primero y luego a Pau y al equipo, a Carol y a Eric de Dataria, que me la dedicasen. Pero claro, ¿cómo dedicas un libro que no has escrito tú, que solo lo has comprado? Pues yo pedí que me lo dedicasen y han salido dedicatorias muy, muy, muy bonitas. Estoy súper contento. Voy a leer solo la de Carolina, ¿vale? Que dice, que tu energía siga fluyendo más allá de los lunes y que el universo te devuelva el mismo amor que le pones a cada proyecto, ¿no? Es maravilloso que haya tanto amor en nuestro sector. Y nada, muy contento, tío, muy contento. Tengo también aquí mis libros, que a nuestro invitado le vamos a dar a elegir uno de ellos, ¿vale? El gran libro del coaching hotelero, y no se lo digas a nadie, pero a veces creo. Y bueno, pues disfrutando mucho de todos los viajes, de todas las cositas. Ahora me voy una semanita a navegar por el Mediterráneo y 2 semanas a una finca hippie a hacer negocios con un montón de empresarios hippies y disfrutando mucho. ¿Y tú qué tal, Dani? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Jaime. Nada, como bien decías, ¿no? Al final ayer tuvimos la oportunidad de asistir al Global Revenue Forum y de aquí pues felicitar tanto a Cristina Blag como a Pablo Torres por la organización y por ponerle ese cariño, ese empeño, esa magia y por poder juntar en un mismo espacio, ¿no? A tantos profesionales, pero sobre todo muy buenos amigos en el mundo del revenue, del marketing, del liderazgo, ¿no? Algunos han pasado por aquí, por Hoteleros Conscientes, otros los tenemos más en el día a día, incluso pudimos desvirtualizar, ¿no? A gente de la comunidad que estuvo con nosotros, que pudo participar y siempre es una gozada, ¿no? Hablabas muy bien, pues, por ejemplo, de estos detalles, ¿no? Pues de Dataria, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, serigrafiaron la libreta, en este caso la agenda para mi hija Elizabeth, ¿no? Que eso pues siempre es algo chulo y esta mañana cuando se ha despertado, porque ayer llegué muy tarde, ya estaba durmiendo, pues se la he dado, ¿no? Y le ha encantado. Y al final un poquito estas, como decimos siempre, estos eventos, ¿no? Que nos unen y sobre todo que nos permiten, pues eso, crear y vivir momentos memorables. Así que felicidades a todos ellos y también estamos de estreno, lo decía en la intro, para los más avispados, pues ya habréis escuchado, este hombre no ha dicho nada de hoteleros conscientes, ha hablado de The Conscious Hotel Lab, porque al final un poco, lo hablamos ahora un poquito en el backstage, Jaime, el programa Tosis Semanal ya en marzo de 2022 y en todo este tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando, como cambia la hotelería, como tantas cosas que nos llegan, ¿no? Y al margen que también nos obliga a nosotros a ir fluyendo y tenía todo el sentido que si ya llevamos pues más de un año prácticamente hablando de hoteleros consciente con algún episodio específico más de revenue, pero siempre hemos ido por esa línea, que también el rebranding del nombre del video podcast también fuera alineado, ¿no? Así que estrenamos nombre de Conscious Hotel Lab. No me haga yo un lío, me tengo que acordar ahora si no me sale Hoteleros Conscientes. Y también tenemos carteleta de intro que ahora pues vamos a compartir. Jaime, de todos modos, antes de pasar a la carteleta, antes de meternos con el invitado que tenemos hoy aquí, que tienes ahí cerquita tuyo y que está a puntito de entrar, ya, mira, fíjate, un símil futbolístico, está calentando en la banda ya, lo tenemos ahí calentando, en nada lo metemos en el partido.
pero nos toca, como todas las semanas, presentar algún Nomad. Así que esta semana tenemos a Francisco Moreno. ¿Qué nos puedes decir de Francisco? Pues Fran Moreno es una brutalidad, tío. Es decir, nos conocimos pues hace ya varios años y él, bueno, pues tenía algunos negocios, ¿no? De transporte, de unos negocios de agencia de viajes, ¿no? Entonces tenía alquilado autobuses, tal, no sé qué, y de repente pues entró en la comunidad, él ya tenía algo de negocio inmobiliario y, bueno, pues empezamos, él vino durante un tiempo a la comunidad y luego ya empezó a rodar que te cagas y la verdad es que tiene ahora una empresón de apartamentos turísticos, tiene un patrimonio inmobiliario maravilloso y en este Fitur conocí a su pareja que se llama Marta Picas. Marta escribió un libro de empoderamiento para las mujeres que es una brutalidad y ella también está en el negocio inmobiliario. Y la verdad es que, bueno, pues me encanta ver cómo ha ido fluyendo, cómo ha ido evolucionando y que la comunidad, tú, yo y todos los miembros de la comunidad, pues hayamos formado parte de su éxito. De hecho, este verano creo que me voy a ir a verles a Asturias y estoy montando unos retiros para familias con Marta Picas, lo estamos haciendo poquet a poquet y bueno, pues disfrutando mucho. Así que, Fran, un gran miembro de la comunidad. Pues ya lo sabéis, casos de éxito como el de Fran y tantos otros miembros de la comunidad que hemos presentado previamente, más de 150 profesionales alrededor del mundo, ya lo sabéis, quizás estéis en ese momento, ese plan B, esa semillita que habéis plantado o aquella idea que habéis esbozado quizás, como en una de las agendas que nos ha presentado Jaime, ¿no? Escrito ese propósito, ¿no? Esa idea que quedó ahí, quizás sea un buen momento, ¿no? Para retomarla y yo os invito además a que si tenéis ocasión de contactarle, si es que lo veis en algún directo, en algún evento, genial, si no, contactarlo por redes, Jaime es muy activo, y pedir ese one-to-one, esa sesión individualizada, porque estoy convencido que alguna idea os vais a llevar seguro de valor y quién sabe si esa semillita tiene sentido ir empezando a germinarla y que crezca y que ese plan B pueda llegar a convertirse en vuestro plan A. Hay muchísimos casos de éxito en la comunidad, algunos ya los conocéis, otros os estáis descubriendo ahora, así que no perdáis esa oportunidad a hacerle esa llamadita, ese mensaje, creo que merece muchísimo la pena. Y bueno, dicho todo esto, Jaime, pues como decimos todas las semanas, los analógicos, lapiceros bien afilados, bloc de notas cerquita, los tecnológicos con o sin inteligencia artificial y ya sabéis, si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues nada, ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque oye, Jaime, hoy presentamos la nueva intro, así que si te parece, vamos a darle caña a The Hotel Conscious Lab, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos con ello, con esta intro que está locutada por otro miembro de la comunidad, que es el increíble Nacho Cacharrón, que es una brutalidad lo que domina de hotelería. Buscarle por ahí nachocacharrón.com en LinkedIn, porque ahora mismo está abierto su consultoría y es una brutalidad lo que está haciendo. Así que con todo esto, dentro intro. La hotelería está cambiando y estas son las historias, las ideas y las personas que la están transformando. Dani Pérez Rovira y Jaime Chicheri te dan la bienvenida a The Conscious Hotel Lab, tu programa semanal de hotelería consciente. ¿Cómo Pues mola oye, la ya cartelera? tenemos carteleta, ¿eh? Oye, nueva carteleta, nuevo diseño, esa voz de Nacho Cacharrón. Así que, oye, esto tiene muy buena pinta y como decíamos, alineadísimo con el espíritu de este video podcast. Y bueno, pues oye, ha habido un parón, hemos aprovechado esta pausa para que nuestro invitado, que estaba calentando la banda ya, tenía ganas de entrar, hoy hemos pedido el cambio, ha entrado y ya lo tenemos aquí para que venga y toque balón con nosotros. Pero antes de meternos en la entrevista, Jaime, cuéntame un poquito cómo ha llegado, en este caso, nuestro invitado Juan Ayala a Hoteleros Conscientes. Pues mira, tío, yo a Juan, bienvenido Juan. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Pues mira, yo a Juan no le conocía, nunca había interactuado con él, creo, No, ¿vale? Y de repente vi un reel de alguien que hablaba de hotelería, pero lo hacía con muchísima calidad, con muchísima estructura, como de esos reels virales, ¿vale? Que de repente te van apareciendo aunque no sigas a la persona. Y me pareció súper interesante, pues no solo el formato, no solo la forma, sino el fondo. Y a partir de ahí, pues decidí ver quién era esta persona y pues vi 5, 10, 15, no lo sé,
un montón de reels para ver qué es lo que, cómo lo estaba haciendo y qué es lo que estaba haciendo y tal. Y me pareció una brutalidad. Y creo que tiene sentido ya solo de por sí que en esta dosis nos cuente cómo hace las cosas, yo qué sé, por qué él hace las cosas diferentes, algunos trucos de cómo lo hace y tal. Pero es que luego cuando te metes en el contenido, no solo en la forma, sino en el fondo, ves el corazón que hay detrás. Es decir, las cosas que dice, entre líneas, dices, wow, esta persona tiene un nivel de conciencia elevado y puede ayudarnos a pues, que otras personas pues, sigan su camino, no solo en cómo hace las cosas, sino en lo que hay dentro de su mente. Entonces, bueno, pues por eso decidí que tenía sentido para las dosis de hoteleros conscientes. Pues muchísimas gracias, Jaime, por presentar al invitado. Juan, bienvenido a The Conscious Hotel Lab. Oye, tienes ya, como mínimo, eres el primer invitado con la nueva marca, con el nuevo rebranding, así que esto ya es casi, pues eso, una fecha a tener en cuenta y aprovechando un poquito y metiéndonos ya en harina en el episodio, buceando un poquito en tu trayectoria. Allá, si no recuerdo mal, año 2016, empiezas como recepcionista en un hotel en Las Rozas, ¿no? Y vives un momento especial porque, bueno, en esa cadena hotelera de que estabas en ese momento, es comprada por otro gran grupo y a partir de ahí empieza un viaje en estos últimos 10 años, ¿no? De crecimiento, de aprendizaje. Estoy convencido, ahora nos contarás también con sufrimiento, esto no puede ser fácil, pero sí me llamó la atención, así que iba un poco buceando, como te decía antes, ¿no? Sumergiéndome en tu experiencia curricular, en lo que has ido compartiendo, como decía Jaime, ¿no? Oye, en las redes que eres muy activo, hasta llegar a ser área manager, ¿no? Más de 20 activos que estás gestionando ahora mismo en este camino solo de 10 años, que ahí no es nada. Y os lo compartía y os decía, y yo luego al final, cuando terminé de leerlo todo, me vino a la cabeza el Clio Jazz, ¿no? ¿Os acordáis de ese coche icónico de mediados de los 90, si no recuerdo mal, que sacó esa versión del joven, aunque sobradamente preparado en ese anuncio de televisión, donde un joven le venía a decir a un senior, ¿no? Un poquito le dejaba pues descolocado por su desparpajo, vamos a decirlo así, su atrevimiento. Y eso es un poquito lo que me vino a la cabeza de Juan, ¿no? Un chico atrevido, lanzado, que no tiene un no por respuesta fácilmente y que acepta y asume los retos y los vive en primera persona, ¿no? Hay mucho de experiencia ahí. Juan, yo por empezar un poquito esta parte mía de la entrevista bueno, y quizás viendo un poquito tu trayectoria, quizás en esa parte inicial, ¿no? De cimientos, en tus publicaciones, y os invito a que le sigáis en LinkedIn, donde suele compartir mucho contenido y sobre todo reflexiones personales que creo que podemos compartir muchos y muchas y que las trae en primera persona. Incluso también errores, metidas de pata, oye, chico, me pasó esto y este es mi aprendizaje, es muy importante, tanto en LinkedIn como en Instagram. Tu primer gran reto no fue precisamente gestionar un equipo hotelero, sino que con 19 años, con un balón de fútbol, si no recuerdo mal, y 16 adolescentes a tu alrededor. Y un poco pensando, ¿no? Jugando un poco con el símil del fútbol y de la hotelería, si viéramos, pues no sé, el vestuario de un equipo o el campo de juego con lo que es un lobby de un hotel, la zona de recepción donde pasan muchas cosas, ¿no? Entran y salen clientes, está el equipo de recepción, hay siempre un movimiento, es muy dinámico. ¿Qué lecciones, diría yo, de liderazgo aprendiste de lo que tú viviste como entrenador y, cuidado, luego como árbitro también? ¿Qué aplicas de todo eso que tú viviste inicialmente en esa etapa que quizás ni tan siquiera pensabas en ser hotelero, llegar hasta donde estás ahora, a gestionar equipos hoteleros como ahora mismo decía, ¿no? Más de 20 unidades de negocio, ahí es nada. Un poco de esa etapa que has llevado tú a la etapa de gestión en hoteles. Bueno, lo primero es que esa etapa al final lo que me descubre es mi pasión por gestionar personas y equipos, ¿no? Gestionar un grupo de 16 adolescentes, todo el mundo se puede imaginar el gran reto que es, cada uno con las hormonas por las nubes y oye, todos lo hemos sido y muchas veces vas a tu libro y a ver lo que a ti te importa nada más. Entonces ahí estaba el primer reto, ¿no? El hacer ver a la gente que esto no va de una persona ni del mejor del equipo, sino que aquí el equipo está por encima de todo. Y ahí
para mí, que lo sigo aplicando a día de hoy, es que me lo dijo una vez un jefe, ¿no? Que le dijo, oye, ¿por qué crees que yo he crecido tan rápido? Y me dijo, tienes una cosa muy buena, que es que lo que dices lo haces. Y parece una cosa evidente, pero vivimos en un mundo en el que no todo el mundo hace lo que dice o al menos pone de su parte. Y yo cuando les decía algo intentaba ser consecuente con lo que les había dicho. Eso sí, intentaba mucho medir lo que decía o las acciones que iba a aplicar, porque al final, si luego no los llevas a cabo, pierdes credibilidad. Y en ese sentido, hubo un momento en la temporada que evidentemente los dos jugadores con más carisma y talento a partes iguales se empezaron un poco a desviar y de alguna forma incluso a, usando el término, a ridiculizar quizás a los que menos rendían, y ahí tomé la decisión de, en un partido que nos jugamos muchísimo, dejarles en el banquillo como un mensaje, ¿no? Entonces yo creo que lo que más me llevo de esa etapa es que el equipo debe estar siempre por encima de cualquier talento individual o cualquier ego individual, siempre y cuando no sea el foco en el equipo, ¿no? Yo siempre digo que prefiero muchísima gente que trabaje en equipo que un súper talento que sea egocéntrico y piense solo en él. Estoy muy de acuerdo contigo, Juan, y además planteas liderar con el ejemplo, ¿no? No solo con la palabra, que creo que es importante, ¿no? No solo lo digo, sino que te demuestro y te lo muestro cómo se puede hacer y además que puede salir bien. Y eso además sirve para ejemplificar mucho, ¿no? A mí, mira, fíjate, hablando ahora de esto, me viene a la cabeza, no es que sea muy futbolero yo, tengo que reconocer, me genera un cierto interés, pero no lo sigo mucho. A mí lo que me llama el interés, o sea, lo que me llama la atención es cómo puede ser muchas veces, y voy a otra vez al símil porque me gusta este planteamiento táctico que hemos creado hoy en el episodio de fútbol y hotelería. Me viene a la cabeza una entrevista que le leí a Guardiola cuando entrenaba al Barcelona y no iba tanto de títulos o de, no sé, de temas más sociales, sino que era más a nivel estratégico cómo él podía manejar un vestuario donde tú podías juntar a gente de la cantera, ¿no? Gente joven que está subiendo. Imagínate un chaval de 16, 17 años a entrenar con el primer equipo o a jugar al lado de Messi, imagínate, y todo un Messi ahí en medio, ¿no? Es decir, un tipo que lo hace prácticamente todo bien, que es un auténtico ídolo de masas. Y la pregunta iba un poco, a él le hacían, ¿no? Decir, oye, ¿tú cómo gestionas esos egos con gente tan joven, ¿no? Y en este caso Guardiola vino a decir algo así, decir, el mensaje al final es el mismo para todos. Lo que pasa que la manera en cómo lo transmito no es la misma. Es decir, al final el objetivo es ganar el partido, pero no puedo exigirle lo mismo a Messi. A Messi es excelencia y tengo que buscar las palabras adecuadas para que haga su magia, pero tengo que cuidar mucho a la cantera, transmitiéndole el mismo mensaje a ese junior que ha subido y tengo que tener, por un lado, me voy a centrar más en corregirle aspectos técnicos y tácticos, pero sobre todo voy a tener que tener mucha paciencia. Y ahora lo traslado al hotel, Juan. Es decir, al final muchas veces en una recepción, tú que lideras ahora muchos equipos diferentes, tendrás gente muy senior, ¿no? O gente con mucha experiencia y gente más joven que está empezando. Y pensando en el Juan joven que empezó en recepción, ¿no? ¿Cómo para ti de importante ha sido la figura del mentor como para encontrar esa persona que es capaz de saber transmitirte a ti que estás empezando y tener esa paciencia que a veces no se tiene en guiarte, en corregirte, en enseñarte, en darte las herramientas, es decir, no en criticar, sino en decir, oye, esto es en positivo, Juan, tienes que hacerlo por aquí, chicos, esto por allá, pero también tienes a mano derecha para saber tratar al talento senior, decir, oye, ¿cómo para ti, en tu crecimiento, en 10 años exponencial, tener gente a tu alrededor que suma positivo en mandos, digamos, intermedios o superiores para que tú hayas tenido este crecimiento? Pues fíjate, Daniel, yo creo que es algo clave, ¿no? Yo siempre, y me voy a permitir el lujo de mencionarle, siempre pongo el ejemplo del primer director que tuve, que confió en mí, que se llama Jorge Rubio. Ahora está gestionando un hotel en Vila de Cans de más de 200 habitaciones. Y yo era una persona, pues como bien has dicho tú, pues descarada, con mucha energía, con mucha ambición, con mucha fuerza y midiendo poco, ¿no? Mi madre siempre me dice que debo frenar un poco, ser menos atrevido, no exigir tanto. Y en medio de esa calma, esa temple, ese tranquilo Juan, porque yo al final intentaba exigir a todo el mundo lo mismo que estaba haciendo yo. Y no es que yo hiciese más que el resto, sino que el nivel de implicación y de habilidades que tiene cada persona es diferente, ¿no? Y hay un poco que adaptarlo. Y llevándolo a los equipos de recepción,
creo que es el gran reto, ¿no? El saber que hay gente joven para la que tú puedes ser un ejemplo de crecimiento, que son las relaciones súper fácil, porque al final, por la forma que tengo yo de entender la vida, a mí el cargo que tengo ahora no me define ni me va a definir como persona y yo soy súper cercano con ellos. Entonces, siempre que se me han acercado en algún momento a preguntarme consejo en vivo, incluso luego a lo mejor te escribe alguien por redes, esa relación es muy fácil, ¿no? Cuando la gente tiene ganas. La complejidad para mí viene en la gente que es más senior que tú y tiene más experiencia. Y ahí lo primero que hago yo es dejar el ego a un lado y entender que tener una posición de mayor responsabilidad no implica que tengas que saber más que la otra persona. Yo, de hecho, dentro de la cartera de hoteles que tengo varias personas que gestionan los hoteles que tienen muchísima más experiencia que yo. Han sido country managers en Sudamérica de cadenas hoteleras, se han recorrido muchos países gestionando hoteles y tienen muchísima más experiencia que yo. La humildad, el preguntar, el ser curioso, el interesarte por ellos, para mí es la primera piedra que luego te permite exigirles en las cosas que se están desviando. Y esto lo aplico igual con la gente de recepción, ¿no? Gente de recepción que muchas veces les hago ver que su posición es súper relevante y clave, ¿no? Porque a veces ellos mismos la menosprecian, ¿no? Como si yo solo soy recepcionista. Y un recepcionista es clave, es que tiene toda la información del hotel, de dirección, de recepción, de los otros compañeros de recepción, de pisos, de mantenimiento, del cliente. Entonces, para mí es la humildad y la escucha. Y a partir de ahí ya puedes empezar a exigir. Fíjate que has traído el tema a la mesa de, vamos a decir, ese talento junior o un poco la generación que ya está aquí, que está llegando, ¿no? Y luego, bueno, podemos decirlo así, como el jóvenes promesas, ¿no? Y luego ese talento senior que también está ahí. Y tuve la suerte, fíjate, esto ahora es muy complejo, creo yo, que se dé, ¿no? Pero en aquellos años, años 2000 en Barcelona, cuando yo empezaba, tuvimos la suerte de caer en una misma recepción. Empezamos por ahí todos, ¿no? De alguna manera en la base una recepción muy senior, fíjate, gente que llevaba pues prácticamente desde los años 60 en Barcelona en recepciones de hoteles, es decir, gente ya muy docta, no tenían formación académica al uso, no habían hecho diplomatos de turismo, eran gente que habían aprendido sobre la marcha y gente que de oído podía hablar 5 idiomas más o menos bien y defendiéndose ante el cliente, que al final existe esa comunicación. Y nos juntaron toda una colección de jóvenes promesas, gente veinteañera que estaba empezando y sucedió algo mágico, mágico porque la persona que estaba por encima fue capaz de liderar dos generaciones muy diferentes, ¿no? Una generación muy antigua, muy profesional, pero no muy tecnológica, con una generación, bueno, un poquito más despistados, pero muy tecnológicos. Y consiguió que las dos partes se unieran a una, trabajando el aspecto de, oye, yo creo que la generación senior que tenemos aquí les pueden enseñar protocolo, forma, saber estar, disciplina, el horario, que la caja cuadra a las 3, a las 7, a las 11 de la noche. Y los jóvenes le pueden enseñar cosas de tecnología que ellos un poco han puesto una barrera, decir, nosotros ya, esto no es para nosotros. Y, oye, de forma, digamos, divertida, entonces empezó a juntar en los turnos senior con junior, ¿no? Es decir, turno, en lugar de ponerse, vamos a mezclarlos un poquito, ¿no? Es un poco lo que te decía del fútbol, ¿no? Voy a poner a Messi con 3 canteranos y que se asocien, ¿no? Porque creo que es bueno para todos, que Messi también vea y sienta que el equipo o el club apuesta por la gente joven, sobre todo que hay gente, hay talento que puede jugar con él, no todo tiene que venir de, o sea, no siempre todo lo que es mejor tiene que venir de fuera, hay veces que hay cosas en casa. Y en mi caso, has hablado tú de mentores, para mí, en estos 23 años que llevo prácticamente en hotelería, he tenido 3 mentores, algunos de los he mencionado así, pero no los he juntado. Aprovecho que está hoy el episodio y lo digo. Para mí el primero fue Eduardo López en Barcelona, que consiguió lo imposible y me abrió muchísimo la mente y me promocionó un montón. Chimo Sola, en Valencia, muchísimo me ha ayudado también a hacerme ver muchas veces donde yo veía gris, siempre habría una ventana o una puerta donde había un claro y sigo en contacto con los dos y la verdad que son maravillosos. Y el tercero lo tienes ahí sentado, que es el Jaime Chicheri, que en mi etapa de emprendimiento, porque los dos primeros que he mencionado ha sido más en mi etapa como empleado dentro de un hotel, aunque sigo hablando con ellos, ya no estoy en hotel tan directamente, y Jaime que me ayudó en este plan B. Yo, Juan, por preguntarte a ti y volviendo un poquito a los equipos y al crecimiento, eh,
leía en alguno de los posts, creo que fue en LinkedIn, dice algo así como que las promociones llegan cuando ya actúas como si estuvieras en el puesto. Es decir, muchas veces estás actuando prácticamente como un jefe de recepción sin serlo, o estás liderando un equipo como un subdirector o un director sin serlo. Categóricamente hablando, tu categoría profesional no lo refleja, pero tú ya te sientes porque te han ido delegando competencias, porque tú has querido ir un poco más allá, porque las has asumido como parte de tu aprendizaje, por esa ambición. Y luego, algo muy importante, porque el equipo que te rodea te acepta así, te los has ganado y van a una contigo, con lo cual no lo tienes en la categoría todavía, pero tú ya hace tiempo que estás demostrando que estás liderando ese equipo. Y yo un poquito preguntarte, para que al final, mm, a lo que voy es, cuando tú pasas de ser un recepcionista y estás al mismo nivel que el equipo, a dar ese salto hacia arriba, el colegueo, entiéndeme, cambia un poco tu rol, porque al final son tus compañeros, pueden ser, por supuesto, tus amigos, pero tu mentalidad como líder pasa un poco de estar con ellos al mismo nivel a tener tú que marcar unas pautas, marcar unos procedimientos y a veces te puedes volver un poco impopular. Es decir, esto a veces pasa. Entonces, dime un poquito si tuviste que cambiar la mentalidad o cómo tú encajaste eso, si fue de forma natural o tuviste que ir un poco moldeándolo para que, lejos de evitar tensiones, todo siguiera fluyendo, pero aceptando que tú ahora tienes un nuevo rol y que hay ciertas cosas que ahora ya tú no podías hacer. ¿Cómo fue ese paso? Pues fíjate, Daniel, yo creo que es la parte más compleja y cualquier recepcionista que nos esté escuchando coincidirá conmigo. Cuando tú tienes la ambición de crecer, dar ese salto de recepción a jefe de recepción o cualquier otra figura que te saque de recepción, y no lo digo desde un punto de vista crítico, sino de la gente que tiene la ambición de crecer. Hay mucha gente que quiere salir de recepción, no porque sea algo malo, sino porque quiere hacer más cosas. Para mí ahí la clave era ver cuáles eran los puntos de dolor del director, dónde le podía yo sacar a él líos y, por otro lado, que el equipo me viese como un valor. Para eso, toda la gente que haya crecido y haya pasado por ese camino, digamos, tortuoso, sabrá que eso implica estar disponible siendo recepcionista, te hablo, un sábado a las 8 de la tarde, un domingo a las 9 de la noche, o recuerdo un día que estaba en Madrid hasta arriba, todos los hoteles llenos, que una recepcionista que ahora está de jefa de recepción en el Hotel de las Rozas me llamó porque había un overbooking y yo entraba a las 11 de turno de noche y me fui creo que 3 o 4 horas antes al hotel para ver cómo solucionábamos ese overbooking. Cuando tú a la gente le ayudas a solucionar problemas de forma genuina, cuando ya te llega al puesto no hay ningún cambio en sí. Para mí no fue un cambio, siéndote súper sincero. O sea, era algo que se veía venir y a la vez, por eso valoro tanto al director que mencioné anteriormente, porque yo era el más joven del equipo y el que menos experiencia tenía. Había gente que llevaba ahí en el hotel 5 años. Y que apostase por mí, sabiendo que además me decía, sé que cuando te suba va a haber gente que se marche de aquí porque lo entiende pero no lo comparte, pues yo valoré mucho esa apuesta y también él me tuteló mucho, pero sinceramente no cambio nada en mi vida. Lo más complejo te diría que es el ser subdirector de un hotel con 25 años, ¿no? Muchas veces el cliente llegaba y decía, quiero hablar con el jefe de recepción o subdirector. ¿Quién es? Soy yo. ¿Tú? Y se sorprendía, ¿no? Decían, pero si tú eres un chaval. Pues sí, soy yo y a ver cómo te puedo ayudar. Pero con el equipo fue la verdad es que muy, muy natural todo. La verdad que esto me recuerda a un concepto que una vez me bautizaron así, me dijeron, tú eres el problem solving del hotel, el solucionador de problemas. Me crearon una nueva categoría y mira, me siento un poco reflejado contigo y mira, esta me la saco, es decir, hago una croqueta a lo Laudrup y finto para seguir avanzando en el campo. Porque en cierta manera, cuando estabas hablando ahora de ese overbooking, había un problema, esa disponibilidad prácticamente de un cirujano, que cuando le llaman tiene que ir al hospital porque hay una operación de urgencia, y da igual dónde esté, tiene que estar ahí. Muchas veces el asumir esos roles, ¿no? Con esa intensidad, con esa pasión, ¿no? Echarle horas, ir fuera de tu horario, por pro de sumar al equipo, porque ves que van cojos, porque este es nuevo, porque a aquel le cuesta. Como dices tú, genera eso un trasvase positivo, decir, bueno, es que cuando viene Juan todo va bien y con Juan te coge el teléfono, que eso no es lo habitual. Y claro, la gente se siente más arropada y más tranquila que si pasa algo está Juan, por lo cual no estoy solo. Y eso es importante, ¿no? Pero para mí tiene una contra y ahora voy un poco al tema de delegar. Y te cuento mi caso y tú me dices si va por ahí lo tuyo, porque creo que en eso tenemos mucho en común. Llega un momento en el que
inconscientemente, al menos a mí me pasó, de llegar a pensar que, no voy a decir imprescindible, pero que si no estoy yo ahí, las cosas no se van a hacer bien. Y eso es un error, porque te acostumbras tanto a tú a solucionar las cosas y a no ver, empiezas a tener miopía de no ver que en tu equipo hay gente, como podía pasar en tu caso cuando empezabas, que tiene talento, que te está pidiendo que les ayudes a crecer, que les empujes, no lo estás sabiendo leer, podrías tirar mano de ellos y lo único que haces tú es copar todas las áreas posibles porque tú eres capaz de solucionarlo todo, ahí dice que no, pero eso tiene un coste para ti importante a lo personal. En lo profesional, desgaste, agotamiento. Yo he hecho sesiones de 21 días seguidos y 2 años sin vacaciones. Eso no debería ser. Eso no es lo que hay que hacer. Si nos estáis escuchando, no es, estoy diciendo lo que no hay que hacer. ¿Vale? Si alguien lo está haciendo y ya lo está haciendo mal, llamar a Chicheri y os pone firmes. Pero, de verdad, esto no es el objetivo. Pero caes en ese error, ¿no? Un poco, vamos al fútbol otra vez. Ese jugador que dice, no, es que si no juego yo no se gana, ¿no? Bueno, o se gana o se gana, se ganará algún partido, sí, pero todo no lo puedes hacer tú. Tú no puedes parar la pelota en la portería nuestra, salir, es decir, un Messi a lo que hizo al Getafe, creo recordar, un Ronaldo al Compostela, o un Maradona a Inglaterra, ese viaje, ¿no? De coast to coast, ¿no? Para meter un gol así, hombre, tú no haces goles así todos los días, todas las semanas, sabe tanto en cuanto, y esos goles muchas veces tampoco ganan partidos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, para ti, un poco habiéndote puesto en contexto con lo que me pasaba a mí, ¿cómo lograste empezar a delegar, empezar a confiar en tu equipo? Esa omnipresencia que tú tenías en ese momento que nos has contado, eh, ¿cómo empezaste tú a soltar y empezar un poquito a dejar que los equipos funcionasen? Tienen tu soporte, tienen tu atención, pero empezar un poquito hay que ayudarles, darles herramientas, formarlos, darles conocimiento, pero hay que dejar que funcionen. Y puede que se equivoquen. Prohibido no equivocarse, prohibido no tomar decisiones, pero que empiecen a tomar decisiones. Porque al final, ¿sabes qué acaba pasando? A mí al menos me pasaba, que a veces te acaban llamando porque se han acabado los folios. Dices, muchacho, pues si se han acabado, primero, el que cogió el último paquete podía haber avisado, oye, que hay que pedir más folios. Y por supuesto, el que ha cogido los 3 últimos también puede haber dicho, oye, que no hay más. Es decir, ¿yo qué te voy a solucionar? No los voy a fabricar. Entonces, esto te das cuenta y dices, es que no es error de ellos, es mi error por haber hecho de esto prácticamente algo a mi imagen y semejanza y ese es el error. Después de todo este discurso, Juan, dime tú a mí un poco, si has estado en esa situación, me da un poco que sí, ¿y tú cómo lo has resuelto? Vale, voy a empezar diciendo que nadie es imprescindible y el que se lo crea, que haga un ejercicio de ego, porque nadie es imprescindible en ninguna organización, en ningún equipo de fútbol, de deporte, nadie. Yo creo que esto que has dado en el clavo, porque sí que me pasó el no delegar, el creer que eres la persona que resuelve todos los problemas, es fruto de la pasión y la edad, ¿no? Y vuelvo una vez más, yo ahí tuve un gran mentor que me enseñó a esa parte de delegar. Y por llevarlo a la práctica y por poner algunos tips prácticos, a mí algo que me servía mucho cuando alguien me llamaba, ahora venía hablando con una compañera que estuvo en recepción, que me escribió por LinkedIn, que me sigue escribiendo todavía gente de aquella época, para ver cómo podía ella cambiar, ¿no? Entonces, volviendo a lo que comentaba, cuando me llamaban muy pronto me di cuenta de que no podía directamente solucionar esos problemas, sino que les preguntaba que qué harían ellos. Esto ya les obligaba a ellos a algo que parece muy estúpido, pero que es a pensar. Y a lo mejor en esa llamada no, pero la próxima llamada la misma persona le decía, oye, ¿y qué harías tú? Ah, no lo he pensado, joder, antes de llamarme piensa a ver qué harías tú, porque yo no voy a estar ahí siempre ni puedo estar siempre. Y muchas veces ellos ya tienen una solución o una solución mejor que la que a ti se te ocurre en ese momento, ¿no? Y hay una frase que me gustaba mucho decir, que hay un amigo y ahora gestor de un hotel de aquí de Madrid, que empezó conmigo de prácticas, que le decía, oye, Nacho, que nos pagan por pensar. O sea, no me llames para que yo te lo resuelva. O sea, a un recepcionista, a una camarera de pisos, a alguien que está de mantenimiento, le pagan por pensar. Entonces, luego, pensando los dos, podemos sacar la mejor solución. Pero yo si tuviera que decir a alguien que asume un nuevo rol de responsabilidad, un tip muy práctico, es que le pregunta a su equipo que qué haría. Va a aprender y va a hacer al equipo pensar. Y sobre todo, irles dando responsabilidades y herramientas para que puedan ir tomando decisiones y que se equivoquen. Evidentemente, cuando tú a la gente le das, por ejemplo, en el tema del revenue,
yo les daba la libertad de, durante el turno, subir y bajar tarifas con unas herramientas y unas directrices claras, la gente va un poco haciéndose grandes, echando el pecho y diciendo, oye, a mí esto me gusta y yo quiero seguir tomando más decisiones, pero para eso tienes que darles herramientas y dejarles equivocarse. Evidentemente hay cosas que no puedes delegar porque el error puede ser dramático, pero toda la gente que hemos gestionado aquí hoteles sabemos que tienes muchas vías para delegar a tu equipo y aprenderás de ellos, ¿no? Pero que hay que darles herramientas, si no están muertos ahí en recepción. Me viene a la cabeza, y Jaime estaba presente en una entrevista que le hicimos a Juan Carlos San Juan, en el que venía un poco a hablar de esto, el tema de delegar precisamente, y él decía algo así como, al final, a veces tienes que confiar en tu equipo y que tome sus propias decisiones, aun sabiendo que se van a equivocar. Aun sabiendo que se van a equivocar, hay que dejarles que se equivoquen, porque tú puedes decirles, oye, yo lo haría así. Tú en tu caso ahora como área manager, ¿no? Llevando más de 20 unidades de negocio, tienes tus directores por debajo y tú puedes decirle, oye María, entiendo ese problema de FAMBI, oye, yo lo haría así, pero ¿tú cómo lo resolverías? Es decir, puedes dar una pista, pero incluso a lo mejor la otra persona va en la línea contraria. A lo mejor tienes que dejar que se equivoque, ¿no? Tienes que dejar que aprendan a veces, se equivoquen y luego digan, ostras, ¿sabes? En positivo, digo, o sea, hay que empezar a soltar. Y yo un poquito, aprovechando esta línea que has abierto como última pregunta, porque ya vamos por minuto 25 y quiero ser escrupuloso con el tiempo, pero preguntarte con 20 unidades de negocio, es decir, si una ya a veces cuesta, es decir, gestionar a un equipo, un hotel, con todas las casuísticas comerciales, de recursos, operativas, 20 unidades de negocio con probablemente 20 directores por debajo tuyo, con sus necesidades, sus realidades, sus problemas, sus virtudes también, un poco más allá de los números, de que te pasen las cuentas de resultados, de que veas los presupuestos, de que analices esa parte analítica. ¿Cómo puedes o qué haces tú para estar un poquito más cerca de ellos, arroparlos? Es ese management by traveling, ¿no? De ir y visitarlos frecuentemente, de acompañarlos, de llamarlos semanalmente. Es decir, ¿cómo estás? Porque eres una persona muy cercana, además, más allá de un email, que es muy frío, más allá de un WhatsApp. ¿Cómo haces para que esos equipos que dependen de ti al final y un poco lo que tú les transmitas a tus directores es lo que ellos un poco van a transmitir a sus equipos de base? Y eso al final retroalimenta, ¿no? ¿Cómo lo gestionas, Juan? Es decir, ¿cómo mueves todo eso cuando tienes toda esa estructura por debajo tuyo que depende mucho de cómo estés tú también, ¿no? En esa parte, que ahora veremos un poquito esa parte más personal y espiritual de Juan, ¿no? Cuéntanos un poco o compártenos cómo lo haces. Lo voy a dividir en 3 fases. Para mí, con ellos, es lo primero, agradecer. El negocio lo levantan los equipos locales en los hoteles, no lo levanto yo desde un despacho aunque esté viajando. Agradecer lo primero. Lo segundo, escuchar, pero escuchar de verdad, de forma genuina, no solo los problemas que tiene el hotel, sino yo empiezo escuchando los problemas personales. Yo sé que el gestor de Zaragoza me sé perfectamente 5 o 10 cosas que podría decir de su vida, dónde están sus padres, a qué se dedican, cuántos hermanos tiene, o sea, porque eso te hace conectar con la persona. Luego entender los problemas del hotel y la tercera pata, que es donde entro yo ya, es exigir. Porque cuando tú has agradecido, has escuchado y luego le pides, pero no le pides desde la orden, sino desde, oye, es que esto tenemos que solucionarlo y ya vamos a buscar la solución, de verdad que todo fluye. Y si espero que muchos de ellos escuchen este episodio, lo están escuchando, pues espero levantar alguna sonrisa, o sea, sacar alguna sonrisa en alguno de ellos, porque es la realidad. Para mí es clave llamarles, preguntarles cómo están. Y luego en la parte más mía de gestión, es muy importante que seas organizado. Y es muy, y perdóname la expresión, es muy jodido cambiar el chip de gestionar 1 o 2 hoteles a gestionar una unidad de 15, 20, 25 hoteles. Porque tú cuando eres director de hotel vas a cómo está el papel higiénico, a si el toallero está suelto, vas revisando cosas muy concretas y cuando eres gestor de todos estos hoteles tienes que ir a las 2, 3, 4 palancas claves que mueven el negocio. Sí, ahí había un poco de telaraña, se lo comentaré, pero ese no es el foco. Oye, tío, dale una vuelta a esto, pero el foco tiene que ir a las 2, 3, 4 palancas que van a mover el negocio de ese hotel. Evidentemente no se puede tolerar una telaraña en una pared, pero eso es el trabajo del director, no es mi trabajo. Mi trabajo sí, ¿has visto eso? Sí, Juan, lo he visto, pero eso es para mí la clave mía.
Pero esto es aplicable yo creo que a cualquier persona que gestione equipos, ¿no? O sea, agradece el trabajo, escucha cuáles son los problemas y a partir de ahí vas a poder entrar como cuchillo en mantequilla a ver cómo le puedes tú exigir y por dónde le puedes entrar a esa persona. Porque hay gente que es más emocional y hay gente que no, que quiere números y datos. Entonces, a mí personalmente es lo que me sirve. Yo estoy muy de acuerdo contigo y a mí hay una cosa, escucho mucho, ¿no? Sobre todo en temas de revenue, ¿no? Eso de dato mata relato. Y a mí me fastidia un poco porque digo, digo, pues, oye, ¿por qué matar al relato? Además, yo soy muy de relato y de hablar, entonces, pues me ha fastidiado, si solo voy a hablar de números. Entonces, yo digo que para mí, igual que el relato sin un dato que lo acompañe no tiene sentido, viceversa, ¿no? Es decir, el dato, si le acompaña un relato, es decir, un discurso que lo justifique, para mí tiene mucho más sentido que solo quedarme con el dato. Las dos cosas por sí solas, como decir, Sí, oye, un 90% de ocupación, ¿es bueno o es malo? Bueno, a priori parece depende. bueno, pero vamos a buscar el relato, cómo has llegado hasta ahí y Sí, qué oportunidades has perdido o no en función de, pero acompañarlos con un pequeño discurso. Y para mí has dado, o te veo una persona, como bien dices, ¿no? Por tu experiencia, por tu base y por cómo eres tú, ¿no? Muy de estar cerca de tus equipos, muy de escuchar, sobre todo lo que digo, ¿no? Es decir, cuando llegas a un proyecto, primero deja que hablen y lo que tienes que hacer cuando levantes la mano es preguntar y seguir apuntando, escuchar mucho, no hacer prejuicio, ver por qué hace las cosas así, alguna manera, alguna explicación habrá y sobre todo que vean en ti un apoyo y, repito, no es criticar, es corregir en positivo y hacerles ver desde el ejemplo, como decíamos al principio, ¿no? Predicando el ejemplo, que eso que has hecho al final tiene un sentido y nos beneficia a todos, ¿no? Hasta aquí llegaría mi parte, es decir, hemos conocido a Juan Ayala, esa parte de ADN hotelero de negocio, ¿no? De alguien que, vamos, para mí representa muy claro lo que significa currarse el éxito pues desde la base, ¿no? Es decir, al final creo que Juan, como le decía, no entiende la hotelería sentado en un despacho en la quinta planta de espaldas a la realidad, sino como decía antes, ese management by traveling, ¿no? Es un hombre que le gusta pisar el hotel, acompañar a cada uno de los responsables de área, visitar pisos, visitar mantenimiento, ir a la cocina a ver cómo van los de F&B, hablar con los equipos de recepción, tomarse un café y pensar el negocio en global, pero sobre todo en las personas que lo hacen posible. Y eso hace que, pues, en estos 10 años, Juan nos haya regalado esta sesión de cómo poder crecer y sobre todo liderar equipos con esta pasión. Así que dejo que ahora nuestro querido Jaime Chicheri pues te interrogue, te pregunte y repregunte sobre esa parte del Juan más personal, espiritual, ¿no? Vamos a dejar un poquito el negocio de lado. Así que Jaime, ya he visto que tenías ahí el tablero, así que veo que la cosa va de jugar, así que nada, todo tuyo y te escucho, os escucho atentamente. Muchas gracias, Dani. Juan, qué contento estoy de haberte traído, tío. Fíjate, la nota de la libreta dataria, ¿no? Lleno de notas, ¿no? Y de todo lo que has dicho, me he quedado con cosas muy importantes y que a veces hay carencia, ¿no? De ellas, ¿no? Hablas de humildad, hablas de escucha, ¿no? Hablas del qué haríais vosotros, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Siempre que me pidas algo, ven con una posible solución. Pero es que hay muchas personas, muchos líderes que no quieren, otra de las cosas que has dicho es, nos pagan por pensar. Y hay empresarios que dicen, no, no, yo no te pago porque pienses, yo te pago porque hagas, ¿no? Luego también has hablado de que hay personas como emocionalmente diferentes, ¿no? Nosotros en la comunidad trabajamos, hablamos mucho y cuando hago intervenciones en empresas, hablo mucho ahora se ha puesto muy de moda el Insight Discovery y el método DISC, ¿no? Pero esto viene de Hipócrates, que nos divide en melancólicos, coléricos, flemáticos y sanguíneos, ¿no? Y es cierto que la personalidad flemática es más de dime lo que tengo que hacer y lo hago, pero la personalidad colérica es de yo sé estructurarme perfectamente, la personalidad sanguínea es ese comunicador y la personalidad melancólica es ese creativo, ¿no? Que nunca va a hacer las cosas. Tú le vas a decir que haga una cosa y te va a hacer algo totalmente distinto, ¿no? He escuchado también bueno, he escuchado algo que para mí es lo más importante de lo que has dicho y es el agradecer, ¿no? Yo todos los días me levanto y lo primero que hago es agradecer cada parte de mi cuerpo, el día anterior, el día que viene.
Y es súper importante, ¿no? Y está muy relacionado con la humildad que comentabas al principio. Y cierro este pequeño resumen de lo que he recibido de esta entrevista con lo que ha dicho Dani. Dani ha traído, y no por azar, a esta entrevista el nombre de Juan Carlos San Juan, ¿no? De esa entrevista que le hicimos. Yo en su día, yo conozco a Juan Carlos desde el año 2008, 2009, por ahí. Y hubo un día que hice en el año 2013 o algo así, un listado de personas que me habían impactado, un ebook de líderes, 31 historias de marca personal, creo que se llamaba. Y ahí metí a Juan Carlos San Juan, que todavía era director de hotel, y le otorgué el título del mejor director de hotel del mundo, porque para mí lo era. Y fíjate lo que ha conseguido, ¿no? De repente en un hotel con 14.000 euros montar casual hoteles, ¿no? Entonces yo veo, y esto no es peloteo, no es crónica de lo que veo, te veo a ti como el futuro de la hotelería, ¿no? Como el Juan Carlos San Juan, y no solo al personaje de Juan Ayala, sino a todas las personas que ahora mismo en el punto en el que estás tienen esa mentalidad. Y hablando de mentalidad, a mí siempre me gusta hacer las mismas preguntas, que son cómo trabajas, sobre todo para inspirar a las personas que nos estén escuchando, tus 4 dimensiones: física, mental, emocional y espiritual. Entonces me gustaría empezar por la dimensión física, ¿no? Es decir, el brunch. Este es uno de mis hábitos, ¿no? Tengo un listado lleno de alarmas, ¿no? Pero cómo, Juan, que entiendo que entiendes perfectamente la importancia de cultivar todas estas dimensiones, ¿cómo cultivas tu dimensión física más allá de beberte todas las mañanas 1,5 litros de agua, de durante el día comerte una sandía y de estar todo el día meando, que es algo que tenemos en común, que somos 2 meones? Sí. Por cierto, ¿estás bien? Sí. ¿Quieres ir? No. Vale, Perfecto. He dicho que a lo mejor en mi entrevista tenía que ir. Fíjate, y no es hacer publicidad, pero voy a subir un vídeo dentro de poco. Haz toda la publicidad. No. Sí. De hecho, quiero, vale. O sea, este podcast es para que sigáis a Juan Ayala. O sea, toda la publicidad es bienvenida. Bueno, cuando se suba esto ya se habrá subido el vídeo y hablo un poco de cómo estaba yo hace 10 años, ¿no? Un físico que a mi modo de ver era espectacular, brutal, me sentía con energía, comía bien, dormía bien, o sea, era todo para mí, muy desde el egocentrismo un poco de mi cuerpo, y cómo ha cambiado ahora, ¿no? Que es un cuerpo, visualmente, por los estándares y cánones de belleza que hay ahora, seguramente menos apetecible, ¿no? Que el que tenía a lo mejor hace 10 años. Y en la parte física, yo creo que lo que yo intento es tener pequeñas victorias, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy con el permiso de paternidad. La semana pasada fui un día al gimnasio. Habrá gente que va al gimnasio, que yo he ido al gimnasio 5 días a la semana, que dirá, vaya fracaso, eso es una mierda. Y perdonadme la expresión. Pero 1 es más que 0, ¿no? Y el objetivo de esta semana, que lo he cumplido, era ir 2. Ya es 2 más que 1. Entonces, es ir un poquito equilibrando o igualando lo que ya has hecho bien y mejorarlo. A mí me gustan mucho pequeños hábitos del día a día que me lo permiten, pues, por ejemplo, subir o bajar las escaleras de la oficina andando. No siempre lo hago, ¿vale? Pero cuando voy solo sí me gusta subir y bajar andando. En casa también. Moverme siempre que puedo. Ahora que estoy con mi hijo, en cuanto puedo, si la temperatura lo permite, salir a pasear con él. Si puedo irme a hacer un desplazamiento que en coche a lo mejor son 10 minutos, pero andando 25 y tengo el tiempo, lo hago. O sea, son muchos micro hábitos que podemos llevar en el día a día. Y yo ahora estoy un poco pasado de peso. Estaba a 10 kilos, pasado de peso. Llevo 3 semanas aprovechando el permiso de paternidad para construir buenos hábitos. He bajado 3 kilos. Pues al final lo que a mucha gente nos gusta, ¿no? Tu cervecita, mojar el pan, o sea, todo este tipo de cosas. Y lo que intento es, comer bien. Yo tengo una formación, yo hice un grado superior en educación física y tengo bastante formación de la parte física, y luego de nutrición me he formado muchísimo en aquella época que tenía. Entonces, yo he visto que comiendo bien, teniendo buenos hábitos, te sientes con una energía brutal. Es que no necesitas ni café por las mañanas. Entonces, hay muchas cositas pequeñas que podemos hacer en el día a día, y esto va para algún padre que nos esté escuchando, que a lo mejor tenga menos tiempo, que puedes hacer. No hay excusa para no hacerlo. Ponerte en el plato brócoli y una hamburguesa de pollo o un filete de merluza, todos sabemos que es mejor que comerte una panceta con un plato de pasta, ¿no? Te va a dar más energía, o al menos mi forma de entenderlo.
Muy bien, he tomado algunas notas, ¿no? La primera es que tú eres papá y además desde hace relativamente poco, ¿no? 2 años y pico tiene el más mayor, ¿no? La más mayor. La más mayor. Entonces muchas veces nos tenemos que equilibrar, es decir, tenemos que adecuar nuestro cuerpo a las nuevas circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he trabajado desde casa, mi trabajo ha sido como muy online, ¿no? Y tenía más control de mi tiempo, ¿no? Ahora hago mucha intervención en empresa, mucho viaje, muchas veces, pues ya el tiempo no es todo mío, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es precisamente lo que tú dices, ir adecuándolo, ¿no? Mucha gente dices, o todo o nada, ¿no? O voy al gimnasio o no voy al gimnasio. Yo, por ejemplo, hackeo, o sea, a lo mejor tengo una lista de 100 y pico hacks que los tengo por ahí grabados en vídeo para las mentorías que hago, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, uno de ellos es bajaba todos los días cuando tenía que bajar a Madrid en coche, que son 30 pavos, el estrés de no encontrar sitio, la comodidad de ir conduciendo y tal. Pero todo lo demás son contras. Ahora, el bajar en metro, en autobús, ver a gente que habitualmente no ves, andar, subir las escaleras y bajar las escaleras del metro, es un hack maravilloso, ¿no? De eso, Jaime, eso, o sea, solo comentar que hay una frase que me dijo un antiguo jefe que tuve, que es que lo bueno es enemigo de lo perfecto, ¿no? Entonces, más vale hacer las cosas bien que quererlas hacerlas perfectas. Y oye, valora lo que vas construyendo cada día. Así es. Así es. Hay un libro que me gusta mucho, tú conoces a Hawkins, a David Hawkins. Él escribió un libro que se llama Poder versus Fuerza. Y está la diferencia entre hacer las cosas desde el poder, es tengo que ir al gimnasio, a hacer las cosas desde la fuerza, que es tengo que ser feliz. Y el gimnasio me hace feliz, pero el estrés del gimnasio no me hace feliz. Entonces, poco a poco tú vas viendo, yo tengo una tarea dentro de mis alarmas que se llama, la vas a ver por aquí, ¿no? Y se llama, antes era deporte, ¿no? Ahora la tarea es regar, dar comida a los perros, paseos, juego, baile, deporte, relax. Es decir, en el momento de cuerpo, yo elijo si lo que quiero es moverme, ponerme una música ahí en la montaña que te he enseñado y ponerme a bailar como un animal. Entonces, no es solo el deporte, es mover. Me he comprado te voy a contar una anécdota. Parece más una entrevista a mí pero es que quiero contártela. Tengo un vecino abajo, que es el nieto de la chica, de la mujer que vive abajo, y entonces le he comprado un arco y yo me he comprado un arco, vale, pero de niños, ¿no? Entonces, cuando él no está, cojo yo mi arco, las flechas, me pongo descalzo, me pongo ahí en taparrabos con mi perro Max, disparo una flecha y me voy por todas las montañas a buscarla, ¿no? Y entonces es como, ¡wow!, como disfrutar, como trabajo ancestral, ¿no? Y bueno, pues gracias por compartir tu dimensión física. Ahora me gustaría saber qué entra en la mente de Juan, la dimensión mental. ¿Qué es lo que hace que tu mente esté nutrida, que tu mente esté sana, que tu mente no esté enganchada a todas esas cosas que al final nos distraen de lo importante? Pues justo estoy en un programa de mentoring que me ha metido la empresa con una exdirectiva de Acción e Indra. Y lo que estoy ahora es como estoy haciendo un reset del permiso de paternidad para decir, oye, voy a volver a construir unos hábitos que se queden conmigo, ¿no? Y una de las cosas que estamos trabajando antes de ir al paso de meditar, que lo he intentado fracasando varias veces porque no lo he conseguido, es el tener momentos conscientes, ¿no? Que al final, para ti esto es una cosa muy, muy, muy básica, seguro que es pararte, hacerte respiraciones y parar 10, 15, 20 segundos, ¿no? Y te das cuenta cuando haces eso, o por ejemplo desde el sofá de mi casa y ves las hojas de los árboles verdes y demás, y conectas y habrá alguno por ahí que esté diciendo este que se ha fumado, este que está pensando, pero conectas con algo que es real, porque muchas de lo que vemos detrás de una pantalla no es real, y lo dice alguien que está creando contenido, eso te hace conectar y vivir mucho más el momento presente. Yo te decía a ti, las vistas que tienes aquí, que son espectaculares, yo amo los atardeceres, ¿no? Entonces, valorar esas cosas pequeñitas, que hay una canción de flamenco que me gusta mucho que dice las cosas pequeñitas, esas pequeñas cosas de la vida, yo te diría que son lo que a mí me hace feliz, y cuanto más estás en el momento presente, más feliz eres, ¿no? Y yo al final soy una persona que intento trabajar mucho ese autoconocimiento desde un punto de vista de ser más feliz, ¿no? Porque la felicidad para mí no es una meta, sino es el camino, ¿no? Y dentro de la felicidad tienes que tener momentos infelices y tristes,
para valorar los momentos buenos. Es imposible tener siempre momentos buenos. Cuánta sabiduría en tres frases. Quiero complementarlo con una leyenda que ya he contado alguna vez por aquí, pero a mí me encanta. Y es la leyenda de ese señor que va andando por un prado, ¿no? Y de repente ve una roca y se acerca a esa roca y ve, Manolito, 5 años, 3 meses y 2 días. ¿Te suena? ¿La conoces? No. Y de repente ve otra y dice, Patricia, 7 años, 8 meses y 2 días, ¿no? Y entonces empieza a temerse lo peor y dice, joder, es un cementerio de niños, ¿no? Y entonces se acerca un aldeano y le dice, oye, ¿qué catástrofe ocurrió aquí tan terrible para que muriesen tantos niños? Y el aldeano, un poco confundido, dice, no, te has confundido y entiendo que te hayas podido confundir, pero es que en este pueblo tenemos una costumbre y a partir de una determinada edad le damos a nuestros hijos una libreta y en esa libreta tienen que apuntar los momentos de conciencia, los momentos de donde verdaderamente han vivido. Y entonces pues hay personas que viven 80 años, pero en realidad han vivido 2 años. Y hay personas que viven 50 años, pero en realidad han vivido 20, ¿no? Han vivido intensamente. Pero sobre todo, fíjate ahí, escuché en una entrevista, yo soy amante de los podcasts, escuché en una entrevista a alguien que dijo, oye, le hacía una pregunta y le decía, piensa en los momentos más felices de tu vida, y esto va para sobre todo las nuevas generaciones o quienes tengan el móvil, y decía, no me lo digas, piensa en ello. Y decía, ¿cuántos de esos momentos han sido a través de una pantalla, no? Y una vez más lo digo, esto lo digo como creador de contenido, que creo contenido para redes, pero siempre pues ahí, o sea, no pasa nada por tener ese momentito para ti, pero que la vida está fuera de un móvil o de una pantalla, ¿no? Pues sí, totalmente. Y hablando de pantallas, me gustaría que me dijeses, seguimos todavía en la dimensión mental, un libro que te haya marcado, algo que puedas recomendar. El libro que me marcó, porque me llegó en un momento, llegó la pandemia, una serie de temas personales, el libro que me marcó fue El monje que vendió su Ferrari, vale. Brutal, y además me lo he leído ya 3 veces y cada vez que me lo he leído, yo cuando me leo libros de este estilo, no de novelas, pero de este estilo, me llevo un lápiz y voy apuntando cosas y, joder, cada vez que me lo he leído he sacado cosas diferentes del libro. Y luego un libro muy ligero, pues si a alguien no le gusta leer y quiere empezar, es de un grandísimo, que es Carlos Ruiz Zafón, ya no está con nosotros, pero es La sombra del viento, ¿no? Es otro tipo totalmente diferente, o sea, es un estilo de libro totalmente diferente, pero yo tengo la saga de 4 libros y ese me flipa. Pero el monje que vendió su Ferrari te diría que es el que me cambió un poco la perspectiva de ir más allá, ¿no? de lo físico. Qué maravilla. A mí me hablaron tanto de él, o sea, yo tenía mucho trabajo y cuando lo vi fue como, bueno, vale, sí, pero sí. Me pasó lo mismo con el de Siddhartha. Qué maravilla. Vale, vamos con la dimensión emocional. Entonces hemos hablado de que no siempre estamos arriba, ¿no? ¿Cuáles son tus herramientas para cuando estás abajo y no consigues salir? Como hay un ancla, hay algo que te ayude a subir el ánimo. Desde la parte que eso lo tenemos todos más personal, individual, salir a la calle. Te he visto aquí que te he preguntado, digo, oye, ¿me descalzo o no me descalzo? Y un buen hábito que tienes tú es que andas mucho descalzo. Eso es buenísimo porque está demostrado que es que conectas a tierra y te da energía. Y a mí salir al aire libre, que me dé el sol, o aunque sea invierno, o sea, que te esté dando la luz al aire libre, sin móvil, sin música ni nada y pasear, a mí eso me da mucha energía. Pero sobre todo yo soy muy sociable, hay gente que a lo mejor es más consigo misma, yo pasar tiempo con la gente que quiero. O sea, yo soy una persona súper familiar, estar con mis padres, con mi abuela, con mi mujer ahora, con mis hijos, eso me carga las pilas brutal. Y luego también con mis amigos, ¿no? Que este año les estoy viendo menos pues, por la circunstancia personal que tengo, pero tengo amigos desde los 12 años que con 34 que tengo ya, se dice pronto, pero mantener esas amistades, ¿no? Esos momentos con ellos, pues te carga las pilas. Hay gente que a lo mejor es más consigo mismo, yo tengo ese pequeño ámbito más personal, pero yo estar con la gente que quiero. Eso sí que me carga las pilas. Qué maravilla. Por cierto, un abrazo muy fuerte a tu mujer que me escribió a través de LinkedIn. Es decir, me mandó una invitación y yo siempre pregunto, oye, ¿quién eres? ¿Qué te ha llamado la atención por establecer una primera charla y tal? Dice, vas a entrevistar a mi marido. Digo, ¿quién es tu marido? Sí. De Juan. Sí. Maravillosa. Y lo de los pies, yo tenía una fascitis en el pie. Es decir, me tuvieron que hacer una plantilla
para la zapatilla, para que con una bolita ahí, para que me fuese dando masaje, hasta que empecé. Bueno, yo toda la vida he andado descalzo, de repente hubo un momento en el que me calcé y ahora me he dado cuenta, yo siempre voy con barefoot, ¿no? Siempre voy con sandalias. Sí, lo he visto. Además con el zapato abierto, con Five Fingers o con, Lo he visto. o con barefoot. Y conocí a una persona hace unos años, una persona que no era muy alta, a lo mejor a mí me llegaría por aquí, ¿no? Y de repente estábamos en una sesión de yoga y cantando en un kirtan, ¿no? Cantando mantras y tal. Y de repente veo que hay unos zapatos en la entrada de la sala de un 47. Y digo, ¿quién de estos tiene este zapatón? Y veo que ese tío que era como un hobbit, ¿no? Bajito y con unos pies así. Sí. Y le digo, oye, tío, ¿cómo puedes usar un 47? Y me dice, habitualmente utilizaba un 45. Pero he empezado a hacer un tipo de yoga y ahora utilizo un 47. O sea, fíjate lo que es la capacidad que tenemos de modificar nuestro cuerpo. Totalmente. Es una brutalidad. De pie, ¿eh? Y esquías, le hice todas las bromas, todas las posibles se las hice. Y bueno, pues es súper interesante, tío, cómo nuestro cuerpo, cada célula cambia cada 7 años, la neuroplasticidad que tenemos en el cerebro, cómo podemos, o sea, yo tengo un hombro que he perdido todo el tema del cartílago y durante un tiempo me dolía y al final con ejercicios sobre todo mentales lo estoy sanando, es una brutalidad. Pues vamos con la última dimensión y es la dimensión espiritual, que para mí es un más, ¿no? Ahí ves un rosario, pero ahí hay un Buda y si te vas a mi jardín está lleno como de historia, ¿no? A mí la espiritualidad, bueno, lo cuento en este libro, ¿no? En No se lo digas a nadie, pero a veces creo que es mi libro desde que tenía 3 años hasta hoy de todo mi camino espiritual, ¿no? ¿En dónde está espiritualmente Juan? ¿Cuál es su... ¿hay algo ahí arriba que te hace conectar con que hay algo más allá? Pues mira, voy a decir algo poco sexy. Vale. Lo primero es que es de las 4 dimensiones la que más en pañales está. Vale. Y no hay nada mejor que reconocer el punto en el que está uno para crecer. Y la segunda es que, no, para mí no hay nada, o sea, no soy religioso, pero yo... que a lo mejor hay gente que lo tiene como tú muy desarrollado, a lo mejor lo ve una absurdez, pero a día de hoy la parte de energía que a mí me conecta sigue estando en las personas. Sí que creo en las energías, de cuando han pasado cosas en un sitio como que se quedan en las energías, pero es la parte más por desarrollar que tengo, porque lo vinculo mucha parte de esa energía a las vivencias que he tenido con las personas. O sea, yo estaría como un bebé lactante que solo toma leche con 5 meses. Estoy todavía, es una parte todavía que tengo que desarrollar. Pues te voy a llevar totalmente la contraria. Porque tu discurso, lo que me acabas de decir, es el mismo que el de mi padre. Mi padre es una persona que todos los días de su vida se ha levantado silbando. Que da amor allá por donde va. Que si puede ayudar a alguien, le ayuda. Eso es lo que hay personas que llaman Dios, lo que hay personas que llaman Krishna, lo que hay personas que llaman Zoroastro, Alá. Eso es Dios. Es decir, tú estás viviendo, tú no estás en pañales, tú estás súper elevado. Lo que pasa es que, por un lado, no le has puesto nombre y, por otro lado, pues mi pregunta no está bien enfocada. Mi pregunta, a lo mejor, cuando he hablado del rosario, de tal, está hablando de una religión. Pero religión y espiritualidad son 2 cosas totalmente distintas. De hecho, la palabra religión viene de religare, que es volverte a unir con la fuente. Y tú estás totalmente unido con la fuente. Cuando dedicas tiempo a tus hijos, cuando dedicas tiempo a salir a ver las hojas, eso es religión. Te vuelves a ligar, te alejas de la pantalla y te vuelves a conectar. Sí, probablemente el no haberle puesto un nombre es lo que me hace ver... Y no hay que ponerle nombre. Sí. Yeah. Pues tío, me ha encantado. Tenía a lo mejor alguna preguntita por aquí. Déjame ver, porque... Bueno, sí, tenemos... vale. Tenemos
Tengo dos últimas preguntas, ¿vale? La primera es creación de contenido, marca personal. Yo utilizo, ahora nos salimos totalmente de eso, voy a aprovechar tu conocimiento, pero no quiero preguntártelo después, quiero que las personas se nutran de su conocimiento. Así, en 2-3 minutos, una pequeña masterclass. Yo utilizo CapCut, ¿vale? Y utilizo el móvil, no hay focos, no hay micros, no hay tal, ¿vale? O sea, mi contenido es muy natural, ¿vale? Ya lo has visto con los loros y con no sé qué. Pero quiero que tu contenido es como más extremo, hay mucho guión, te grabas un plano diciendo una cosa, luego de repente, a lo mejor con otro vestuario o a lo mejor en otro lugar dices otra cosa, utilizas como sonidos por detrás, dile a la gente trucos tuyos para hacer un contenido de toda la calidad que utilizas. Bueno, primero es que estoy aprendiendo todavía. O sea, sí, pero ya eres llevo 7 meses, estoy aprendiendo. Estás en el 1% de los mejores. Bueno, gracias. Para mí, yo me apoyo mucho en la IA, pero no para que me dé la idea, sino para que me lo estructure. Y me explico. Cuando tú eres experto en algo, por ejemplo, en fisioterapeuta, a ti te va a salir lo normal es que te salen los tecnicismos, las cosas muy concretas, pero cuando la gente consume contenido en redes quiere cosas digeribles y sencillas. Entonces, yo me apoyo mucho en la IA para pasarle, digamos, mi batiburrillo de ideas y de cosas que tengo en mi cabeza para que la IA me ayude a estructurarlo y a sintetizarlo para la parte de guionaje. Aquí hay muchos, muchos métodos. A mí me gusta la parte de guionaje, aunque luego en la parte de grabación voy un poco sobre la marcha, voy usando diferentes palabras que las que he tenido, pero me ayuda a que en el momento de grabarme un vídeo, uno que subí ayer que es sobre el tema de la visita del Papa, lo grabé literal en 10 minutos, pero esto es porque hay un trabajo previo de decir, oye, quiero decir esto, pum, 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 pum. Yo creo que cada vez se lleva más la parte sin edición, la parte más natural. De hecho, ahora estoy trabajando y estoy empezando a grabar también contenido de cogerme el móvil, ponerme delante y ponerme a hablar de cosas. Creo que tiene muchísimo valor y con todo el tema de la inteligencia artificial, de gente que está creando ya avatares que no son personas, que me parece, y lo siento, me parece una aberración absoluta. Creo que el contenido natural cada vez se lleva más y yo he visto que en los vídeos que menos edición tienen son los que mejor están funcionando. Por ejemplo, los vídeos que subo de ruta de Area Manager son los que mejor están funcionando. Pero yo personalmente sí me apoyo mucho en la IA para reflexionar con ella, compartirle cosas escritas o por audio y que la IA me diga, oye, aquí te estás liando, no puedes hacer un vídeo de esto, tienes que hacer 5 vídeos y a partir de ahí ir ahí estructurando. Qué guay. Pues muchísimas gracias por compartir. ¿Qué programa utilizas para editar? CapCut. Sí, ¿vale? Pero porque soy muy, o sea, que yo creo que para nivel usuario es muy sencillito para empezar y es muy... Vale. ¿Y siempre grabas conmigo? Sí, vale. Sí, le doy mucha importancia al... ¿Estos cuáles son? De Holyland. Yo creo que estos... ¿200 pavos? No, menos, 80 euros o por ahí. Yo creo que es una buena inversión porque la gente sí que es verdad que lo del sonido me dice que es importante. Y cámaras, nada, la del iPhone que hoy en día todos tenemos. El iPhone no es para hacer publicidad, pero tiene una cámara... ¿Con la de adelante o con la de atrás? Con la de adelante y los que son conversacionales en 0,5. Vale, ok. Con ángulo abierto. Vale. ¿Y no utilizas teleprompter? No. Vale, ok. Vale. ¿Por algún motivo? No. O sea, creo que el contenido cuanto más natural está siendo ya, mejor. Vale. Qué guay. ¿A quién que conozcas te gustaría que tenga sentido en una saga de hoteleros conscientes que pasase por este programa? Una persona que tú digas que nos puedas poner en contacto. Me va a matar, sí, porque no sé si va a querer venir, pero me vienen muchas a la cabeza, pero hay una que nos parecemos muchos en la parte espiritual y tiene una trayectoria súper interesante y una vida personal súper interesante que se llama Bárbara Martos. Vale, ok. Me va a asesinar, ahora le llamaré cuando salga de aquí, se lo diré, que da su nombre. Pero tiene una historia brutal, es una persona con energía. Ella, coincidimos cuando yo era director de Alcorcón y ella estaba de recepcionista y en cuanto le vi 20 minutos trabajando dije, es dinamita, o sea, es buenísima. Y luego la vida personal que ha tenido ha sido muy dura, pero es una fuente de, para mí de inspiración, o sea, la admiro mucho, es una buena amiga. Qué maravilla. Pues recibirá un mensajito, una llamada nuestra. Pues vamos a hacer el cierre. Vale. Y te voy a preguntar
¿cuál de los dos libros te llama más? ¿El gran libro del coaching hotelero? O no se lo digas a nadie, pero a veces escribe. Pues fíjate, sé que toda la gente te coge este, Ajá. pero me ha hecho pensar lo que me has dicho. Voy a cogerte Vale. este, casi todo el mundo te acaba cogiendo. No te creas, ¿No? hay Los mucha últimos, gente, vale. sí, sí, Pues sí. me voy a llevar Es que yo me junto con mucho hippie. Sí, me voy a llevar este porque creo que Maravilloso. me va a abrir más el espectro. Maravilloso. Y para separar páginas te vas a llevar una de mis famosas pepitas de oro. ¿Tú las conoces? Sí. Vale, pues no puedes mirar. Vale. El otro día di un montón, solo quedan, no quedan, bueno, no te voy a decir lo que queda y lo que no queda. ¿Vale? No puedes mirar. Vale. Tienes que coger una. Voy a coger una al azar. Okay. Voy a coger esta. Vale. Entonces, fíjate, la vida tiene 4 dimensiones: física, mental, emocional y espiritual. Y de 60 mensajes que hay en este oráculo, que me quedan poquitas porque ayer di en el evento todas las de la dimensión mental y todas las de dimensión física, el universo ha decidido que solo queden de estas dimensiones y te ha tocado leer un mensaje de la dimensión espiritual. Vale. Así que cuenta a ver qué es lo que te dice. Vale, el título dice sé como el agua. Vale. El agua se adapta a cualquier forma sin perder su esencia. Así puedes ser tú, flexible ante los cambios, pero fiel a lo que eres en tu núcleo. Busca hoy una situación en la que puedas fluir en lugar de resistir. Wow, brutal. Maravilloso, tío. Y tú más agua que tú. Sí. Parecía que estaba buscándome que tenía mano. Pues nada, un placer, hermano, tío. Creo que eres la primera persona que traigo a entrevistar a casa. Viene mucha gente a casa a comer y tal, pero eres la primera persona que viene a casa. Pues muchas gracias por abrirme las puertas. Es espectacular. Si la gente puede ver las vistas, que te siga en redes, que alguna vez subes una story. Ahí tenéis las vistas. Bueno, ahí está. No se ven mucho. No se ven mucho por la luz, pero bueno, son parecidas a estas. Sí, son espectaculares. Pues nada, ha sido un regalo entrevistarte. Dani, te dejo que despidas la dosis en 2 minutos porque enseguida tengo reunión con Nacho Cacharrón y con un cliente para un tema de montar una IA, un análisis de costes con una inteligencia artificial, que es un proyecto apasionante. Así que despide y una cosa que no te he dicho, ya no ponemos cartela final. Cortamos tal cual. Pues nada, agradecer a Juan que se haya pasado este ratito, que haya aceptado nuestra invitación para venir y contarnos todo lo que nos ha compartido, muchísimo valor, experiencia personal e inspiración, como decíamos, para esos jóvenes promesas que ya están aquí. Y por supuesto, después de haberle escuchado detenidamente, pues queda muy claro que es un perfil ideal para nuestras dosis de hoteleros conscientes. Y al final, lo ha dicho muy claro, ¿no? Es decir, para él todo empieza y termina en las personas, lo he apuntado aquí, así como notas del episodio, y sobre todo que pues con 19 años, ¿no? En esa experiencia en el fútbol aprendió a gestionar egos y a entender que cada jugador necesita un estímulo diferente para brillar, como luego en el hotel, en la recepción, a sus directores ahora necesitan también tener estímulos diferentes, entender cómo están, en qué situación se encuentran, para tener ese respaldo de lo vamos a solucionar juntos, lo vamos a hacer juntos, no estás solo, tienes mi apoyo, eso es muy importante, ¿no? Al final, como bien decía, ¿no? Los números pueden crecer, pero si las personas no están enchufadas, no se sienten parte de algo, ten en cuenta que esto no va a ir muy, mucho lejos, ¿no? Y más allá de discursos motivacionales y de palabras vacías, aquí lo que mola es tener humildad, dejar a un lado el ego y sobre todo escuchar de verdad a tus equipos. Así que nada, nosotros, como decimos todas las semanas, ya hemos aportado nuestro granito de arena con el episodio de Juan Ayala. Por favor, si te ha gustado, coméntalo, compártelo, haz llegarlo a esas personas que ya sabemos que, oye, les puede interesar este contenido y, oye, no es ego, es déjanos esas estrellitas en Spotify, en iTunes, para que esos algoritmos inteligentes entiendan que este producto, este episodio, es interesante y puedan mostrarlo a otras personas que puedan parecerles también de interés. Y como decimos todas las semanas, os esperamos aquí en un nuevo episodio de Conscious Hotel Lab. Tengo que ir pensándolo, es que esto hoy me ha pillado aquí y va con la mente pensando en hoteleros conscientes de Conscious Hotel Lab. Recordad este rebranding que hemos hecho que tenía mucho sentido y que próximamente vais a tener nuevos episodios muy, pero que muy interesantes. Así que, Juan, Jaime, abrazo muy fuerte, que tengáis una feliz semana y espero verte y darte un abrazo muy pronto a los dos, por supuesto. Cuidaros. Adiós, Daniel. Chao. Adiós.